El sueño americano parece ser la única solución a los problemas de muchísimos latinos. Este fenómeno migratorio no es realmente algo post pandemia. La migración hacia el primer mundo ha existido desde hace muchísimas décadas y puedo decir incluso hasta siglos. Particularmente en los 90 y para los mexicanos que buscaban mejores oportunidades, la posibilidad de cruzar a los Estados Unidos era la mejor opción. La familia que se queda en el país de origen entiende realmente lo que sufre un inmigrante para ganarse la vida y enviar una ayuda económica a su país de origen. Esta historia refleja una dura realidad que ha existido desde hace mucho. Y sin más preámbulos, dice así. Yo me acuerdo que en esos años todo estaba bien pesado. Era a principios de los 90 y yo andaba chambeando donde saliera. A veces cargando costales, a veces ayudando en una obra, a veces en lo que cayera. No había nada fijo. Un día sí, otro día no. Y cuando no había, pues ni modo, a rascarle como se pudiera. La neta, yo ya andaba bien tronado de estar contando monedas para todo, para la comida, para la leche de los niños, para el gas. Todo estaba cuesta arriba. Vivíamos en una casita bien chiquita, rentada, con lámina arriba. Cuando llovía sonaba durísimo y se metía más el agua adentro que afuera de la misma casa. Los niños estaban bien morros, uno apenas empezando a caminar y el otro todavía pidiendo que lo cargara. Yo llegaba bien molido del jale y aún así me ponía a jugar con ellos porque me daba cosa verlos crecer sin que yo estuviera. Pero al mismo tiempo yo sentía que no estaba alcanzando para nada la lana. Trabajaba como burro, me la chingaba todo el día, pero todo seguía igual. Siempre al límite, siempre debiendo algo. Si usted es nuevo en este canal, permítame darle mi más cordial bienvenida. Yo soy Daniel Ramírez y cuento historias que me envían de manera anónima hombres buenos. Y el canal se llama Los Buenos Somos Más porque la única premisa de esas historias que me envían es que los hombres que las cuentan de manera anónima son buenos. Si usted tiene una historia y me la quiere enviar para que yo la lea y usted es un hombre bueno, envíemela por favor a losbuenosomosmaspodcast@gmail.com. Yo la voy a leer manteniéndolo dentro del anonimato. Único requisito, que sea un hombre bueno. Normalmente aquí en el canal estoy en la compañía de mi amada esposa, una reconocidísima y famosísima youtuber. Hoy, sin embargo, me tocó como el llanero. Así es, en ocasiones subo videos solo, a veces los subo con la compañía de mi esposa. En todo caso, la dinámica del canal no es simplemente contar la historia y ya, no es simplemente leer un story time y ya. Me gusta opinar, me gusta intervenir, me gusta reflexionar, me gusta interrumpir la historia para hacer valer lo que estoy sintiendo en ese momento y al parecer muchas personas han logrado conectar conmigo justamente por eso. Si es la primera vez que esté acá, que usted está acá, dese la oportunidad de conocer este contenido. Pero si no es la primera vez que usted está acá, sino que ya me conoce, continuemos. Yo veía a mi mujer haciendo milagros con lo poco que había. Estiraba el dinero como si fuera un chicle. Un día comíamos, al otro día ya más poquito. A veces yo me hacía el menso y decía que no tenía hambre para que los niños comieran más. Estaba pasando. Yo sentía que no estaba cumpliendo mi rol de papá como debía. Ya empezamos a hablar después del futuro. No era nada bonito. La realidad nos estaba apretando muchísimo. Mis hijos creciendo en ese lugar tan feo, batallando igual que yo, eso me movía mucho por dentro. Yo no quería eso para ellos. Quería algo firme, algo seguro. Quería algo propio para ellos, que dijeran aquí estamos y nadie nos mueve. Con el tiempo y mucho esfuerzo juntamos para un terrenito, chiquito, pero nuestro. Eso para mí ya era un mundo. Me acuerdo que fui a verlo, me quedé parado un rato. Era pura tierra, puro mugre, pero ya me lo imaginaba todo. Veía en mi mente la casa levantada, cuartos para los niños, una cocinita, algo sencillo pero digno, que cuando lloviera no nos mojáramos. Empezamos a hablar con mi esposa de cómo sería la casa. Yo decía que como ella la soñara. Yo lo único que quería era verla terminada, tener un lugar mío a donde llegar después de la chamba, donde mis hijos crecieran, donde no tuviéramos que estar moviéndonos a cada rato. Ese terreno
era el primer paso que yo había dado para salir del hoyo. Pero la neta, con lo que yo ganaba, esa casa iba a tardar muchísimos años, demasiados. Los niños nunca la iban a ver. Y me frustré. Ver el terreno vacío hacía que me entrara la desesperación, porque no estábamos avanzando. Entonces un compa del barrio, que tenía tiempo que se había ido al norte, regresó. Estaba bien cambiado, ya no andaba batallando, andaba con ropa nueva, arregló su casa, tenía su pinche troca bien mamalona. Todo el mundo hablaba de él. Yo lo veía y me quedaba pensando, este cuate antes estaba más jodido que yo y ahora anda bien tranquilo en su troca. Y la idea me empezó a dar vueltas, poquito a poquito. Primero la pensaba y yo mismo me la quitaba. Luego la idea volvía y la descartaba. Me daba miedo. No era cualquier cosa irse tan lejos, dejar todo, aventarse sin saber. Pero ver el terreno vacío y saber que mis hijos nunca iban a ver realmente esa casa cuando fueran niños, sino tal vez cuando fueran viejos y ya tuvieran familia, hacía que la idea me diera más vueltas en la cabeza. Yo trataba de hacer mis chambas, yo me metía a lo que fuera, yo me levantaba temprano. De verdad que me sabía la de chambear, pero nada cambiaba. Ya estaba atorado. Entonces empecé a planearlo. Me decía, si me voy, junto una lana, mando para la casa y regreso cuando ya esté construida, entonces resuelvo. Solo unos añitos, aguanto, me sacrifico y regreso con algo. Pensaba en mis hijos, pensaba en perderme sus primeros años, pensaba en mi mujer sola con todo y eso me pesaba. Pero luego veía la realidad y si me quedaba nada iba a cambiar y eso también me pesaba. Entonces, cuando la presión empezó a crecer, cuando las deudas se me juntaron, cuando los gastos de la casa sumaron tanto que ya no tenía cómo, tomé la decisión. Dije, ya no hay de otra. Dije que me iba a ir unos años, juntar una lana, mandar para la casa, que mi esposa la levantara y cuando estuviera bien levantada me devolvería. Así de claro lo tenía en mi cabeza. Me levanté temprano ese día, preparé mi mochilita, una ropita, unas cositas básicas, nada más. Veía a mis hijos y me quedaba con ganas de no moverme. No quería alejarme de ellos, pero ya estaba decidido. Los cargué un rato, los abracé, les expliqué, les hablé. Cuando yo volviera ya no iban a estar así de chiquitos. Pero me repetía que lo hacía por ellos, para que tuvieran algo mejor. Qué fuerte tener que despedirse de los hijos para poder buscar una mejor oportunidad en otro lugar. Tiene que ser una experiencia muy difícil. Eh, yo tal vez la pueda contar, pero desde el punto de vista del hijo, y es que, pues, bueno, los pocos años de mi vida en los que mi papá estuvo con nosotros antes de abandonarnos, porque mi papá nos abandonó cuando yo tenía 13 años, pues, él sí viajaba mucho y se despedía mucho, y yo crecí como muy despersonalizado de mi papá, o sea, yo fui un niño que cuando mi papá estaba en la casa yo me sentía incómodo. Yo ya había aprendido a estar cómodo sin que él estuviera en casa. Y pues qué mal y qué feo decirlo, pero yo era un niño inocente. Pues esa era mi realidad, no me gustaba. Entonces, si ustedes están pensando en emigrar, en dejar a sus hijos, en dejar a su familia para buscar un mejor futuro, pues sopesen bien todas las posibilidades, porque que un hijo crezca sin papá es feo. Le dije a mi mujer que todo lo que le mandara era para la casa, que la hiciera como ella siempre la había querido, que no se preocupara por gastar en eso, que yo iba a aguantar vara allá y que lo importante era levantar la casa. Y me fui con esa idea bien clavada. Tenía el corazón bien apretado, me despedí, me subí al camión, luego a otro y así fui avanzando. Yo nunca había viajado tan lejos, todo se me hacía raro. Mientras avanzaba me empezó a caer el 20 de lo que estaba haciendo. Estaba dejando todo atrás, mi casa, mis hijos, mi mujer, toda mi vida.
No sabía exactamente cuándo iba a volver, pero sabía que no iba a volver con las manos vacías. De todos modos, ya no había marcha atrás. Cuando llegué a la frontera, me cayó el 20 de que no era puro rollo. Ahí ya estaba todo bien serio. Yo andaba con otros vatos que también iban con la misma idea. Todos callados, todos con cara de ya valió, pero echándole ganas. El coyote llegó bien quitado de la pena, como si fuera cualquier cosa. Pues sí, para el coyote es lo más normal, ¿no? Yo por dentro andaba bien nervioso, pero me hacía el machín. No quería verme todo sacatón. Pero la neta sí traía el estómago hecho nudo. Me gusta mucho la jerga mexicana, los modismos, el lenguaje mexicano, me encanta. Nos dijeron que camináramos sin hacer mucho ruido, que no prendiéramos nada, que si veíamos luces nos tiráramos al piso. Yo iba pensando, chale, ¿en qué me metí? Pero pues ya estaba ahí, ni modo de echarme para atrás. Empezamos a caminar y al principio yo todavía iba con energía. Según yo, bien listo, bien valiente, bien acá. Pero conforme fue pasando el rato, el calor empezó a pegar durísimo. El sol caía como si te estuvieran echando fuego. La garganta seca, los pies ardiendo, el camino, puro monte. Y qué duro. Yo llevaba una botellita de agua y la cuidaba como si fuera oro. Cada traguito lo medía. Aún así la boca se me hacía como lija. Tenía los labios partidos. El coyote nos apuraba y yo solo decía, órale, aguanta, aguanta. Pero el cuerpo ya no respondía igual. Las piernas pesaban, los pies empezaban a doler, yo sentía las ampollas, pero no podía ni revisar. Era seguir o quedarme. Uno de los que iba con nosotros se empezó a quedar atrás. Yo lo veía y me daba cosa porque nadie se detenía a esperarlo, cada quien iba en su pedo. El coyote ni volteó. Yo dije, órale, esto sí está canijo. Me entró miedo de verdad, miedo puro. Yo solo sabía que tenía que aguantar, que lo hacía por mi familia. La caminata se hizo eterna. De día el calor, de noche el frío, el cuerpo bien cansado. Yo ya ni sabía cuánto llevábamos. El tiempo se sentía raro. Pensaba en mis hijos, me imaginaba sus caras y eso me hacía apretar los dientes. Yo decía, no manches, no crucé medio país para quedarme aquí tirado. Uf, qué fuerte, me imagino que sí. Alguien de quienes me observa tuvo una travesía similar para emigrar, para llegar al país en el que se encuentra ahorita, debe estar conectando mucho con este seguidor. Yo la verdad no alcanzo a imaginarme lo que se siente. Afortunadamente, pues no he tenido que vivir algo así de denso, algo así de fuerte. Y bueno, la verdad sea dicha, está entre mis planes no tener que hacerlo, ¿sí? Afortunadamente yo logré la suficiencia, yo logré la estabilidad económica en mi país de origen y estoy muy a gusto. Y bueno, esto se lo debo a ustedes que me ven, por supuesto, ya que este es mi trabajo y lo disfruto y ustedes me ayudan a estar bien. Pero si alguien de quienes me observa en este momento ha vivido una travesía similar, a mí me encantaría conocer su historia. Déjela en los comentarios si quiere o déjela, envíemela o bueno, como sea, me gustaría saber cómo vivió usted o si se está identificando con esto que pasó este seguidor, porque no todos pueden emigrar de la misma forma, ¿no? No hay una sola forma de hacerlo. Cada quien lo hace a su manera, como puede. Y a este seguidor le tocó duro. Después de horas que se sintieron como siglos, nos subieron a un carro, todos amontonados, callados y sin moverse. Yo iba con el corazón a mil. Cada ruido me ponía más tenso. Pensaba que en cualquier momento se iba a acabar todo, pero al final avanzamos. Cuando me dijeron que ya estábamos del otro lado, ni me la creía. Estaba tan cansado y tan sudado, pero satisfecho y contento porque había sobrevivido. Llegar no fue como yo pensaba. Nada era fácil. No conocía ninguna calle, no entendía el idioma de la gente, no tenía papeles. Un compa del mismo grupo me llevó a un lugar donde se juntaban varios paisanos. Ahí empecé a caer en la realidad.
Cuartos chiquitos, colchones en el piso, gente entrando y saliendo, todo apretado. Era lo que había. Me consiguieron una chamba bien pesada, cargando, limpiando y moviendo cosas todo el día sin descanso y sin horario. El patrón ni preguntaba nada, solo quería que uno le diera duro. Y yo me dije, pues ni modo, a eso vine, a darle, vine a chingarle. Llegaba bien molido, me dolían los brazos, la espalda, todo. Pero cuando veía lo que me iban a pagar, yo decía, órale, sí vale. Porque en mi cabeza todo eso ya iba directo para la casa. Yo no gastaba en nada, puro lo necesario. Comida barata, dormir donde se pudiera y listo. Vivíamos varios. Unos roncaban, otros trasnochaban, otros se levantaban temprano. Todo era un pinche relajo. Pero todos traíamos la misma historia. Extrañando, aguantando, pensando en regresar. A veces me quedaba viendo al techo y no podía dormir. Pensaba en mi casa, en mis hijos, en mi esposa, en mis planes. La primera vez que pude llamar a mi casa me temblaban las manos. Busqué un teléfono público y marqué. Y cuando escuché la voz de mis hijos me dio algo raro en el pecho. Los escuché bien emocionados. Eso me dio fuerza. Les dije que yo estaba bien, que estaba trabajando, que ya prontito les iba a mandar lana. Yo trataba de sonar, yo trataba de sonar tranquilo, pero estaba bien revuelto. Después hablé con mi mujer. Me dijo que iba a ir viendo lo de los materiales. Eso me puso contento. Cuando pude mandar por fin lana, sentí que ya todo había arrancado y que el esfuerzo del desierto y el que estaba haciendo ahí mismo valía la pena. Uno de los vatos con los que vivía tenía más tiempo ahí. Ese cuate ya había visto muchas historias. Me contó que había gente que mandaba dinero por años y regresaba sin nada, que a varios les había pasado. Yo escuché eso y me quedé pensando un rato. Dije que no iba a ser mi caso. Yo confiaba en mi esposa. Ella iba a valorar todo lo que yo estaba haciendo. A mí no me iba a pasar eso. Yo iba a regresar a México y mi casita iba a estar grande y bonita. Todo mi sacrificio iba a valer la pena. Yo estaba aferrado a esa idea. Después de esos primeros días yo ya andaba bien metido en la friega. No era nomás una chamba. Luego me aventé doble turno. En la mañana cargando y en la tarde limpiando. En la noche a veces ayudando a acomodar cosas. Yo decía, órale, de una vez a darle macizo, a romperme el lomo ahorita para después ya no batallar. La neta sí estaba pesado, pero yo andaba bien aferrado. Me levantaba cuando todavía estaba oscuro y regresaba cuando ya todo estaba callado. Era pura chinga, pura talacha, puro darle sin andar de flojo. Yo no gastaba en nada. Nada era nada. Los demás a veces se compraban tenis, ropa, se daban un gustito. Yo puro ni madres. Los mismos pantalones, la misma chamarra. Yo decía que para qué, si todo lo que yo ganara iba para la casa. Comía lo más barato que encontraba. Puro burrito sencillo, a veces sopita, a veces nomás un pan y vámonos. Yo me decía, aguanta vara que esto es temporal. Ay, esto se va a poner pesado porque este man está haciendo demasiados sacrificios. Y bueno, ya yo sé en qué termina la historia. Quédense ustedes porque este final está bien feo como la misma realidad es fea. Los fines de semana, algunos salían a darse una vuelta, a distraerse. Yo me quedaba en el cuarto contando el dinero, viendo cuándo iba a mandar. Me emocionaba cuando juntaba más. Yo hacía cuentas bien emocionado. Decía, con esto ya se compran los bloques, con esto el cemento, con esto el techo. Yo ya traía la casa armada en la cabeza. Cuando mandé una cantidad bien grande de dinero me sentí un chingón. Fui al envío y salí como si hubiera hecho algo grande. Yo decía, órale, ya empezó lo chido. Después, mi esposa me dijo que ya había ido a ver materiales. Yo me imaginé que ya en el terreno había movimiento. Me imaginaba regresando y encontrando mi casita levantada.
Tiempo después, con una carta, me mandaron fotos del terreno. Yo nomás las veía y las volvía a ver. El espacio ya estaba limpio, no era puro mugre. Había montoncitos de material. No era mucho, pero para mí eso era todo. Yo andaba bien contento enseñándoselas a los paisanos. Yo decía, miren, ahí va, poco a poco, pero ahí va. Y eso me daba pila para seguirle chingando. Cada vez que mandaba dinero me sentía más cerca del regreso. Empecé a contar los años. Yo ya tenía en la cabeza que no me iba a quedar toda la vida, solo quería resolver eso y regresar. Estaba firme, no me iba a rajar. Pero también hubo momentos que me pegaron duro. El primer cumpleaños de cada hijo que me perdí. Esos días anduve distraído, mirando el reloj, pensando que allá ya estaban celebrando sin mí. Me imaginaba el pastel, las velitas, los niños riéndose. Yo estaba ahí cargando cajas, cansado. Se me hacía un nudo en la garganta, pero me aguantaba. Yo decía, ni modo, esto es por ellos. Entonces llegó la primer Navidad lejos. Esa sí que me pegó duro. Todos estábamos hablando de nuestras familias. Nos compramos algo sencillo y ya. Me acosté pensando en mi casa, en cómo estaría ya el ambiente. Y me repetía que ya llegaría mi Navidad junto a mi familia y mi casita bonita. Con el tiempo, las llamadas cambiaron. Al comienzo mis hijos me contaban todo, pero después ya hablaban menos. Yo notaba que se distraían rápido, me decían cosas cortitas. Yo sentía que la distancia se iba metiendo en nuestra relación y eso me daba mucha cosa, pero decía que a mi regreso todo se iba a acomodar. Lo más importante era la casa. Un compa con el que vivía decidió regresarse a México. Él también llevaba tiempo mandando lana. Andaba bien ilusionado. Estaba igual que yo construyendo su casita. Decía que ya la tenía lista, que su familia lo estaba esperando. Se despidió de nosotros y se fue bien contento. Le deseamos suerte. Ese fue el impulso que yo necesitaba. Me imaginé que pronto me tocaría a mí la hora de despedirme de mis cuates. Pero pasaron unos meses y el vato regresó. Regresó bien diferente, callado, flaco, con cara de que algo no estaba bien. Yo lo veía y se me hacía bien raro. Ya después supe que no había encontrado nada, que el dinero se había ido, quién sabe en qué, que había habido problemas y que no había habido casa, que todo se había complicado. El vato estaba bien desanimado y deprimido. Volvió para empezar de cero. Yo me quedé pensando esa noche, me acordé de lo que ya me habían dicho antes, de los que mandaban lana y regresaban y no encontraban nada, pero sabía que mi caso iba a ser distinto. Así que seguí igual, más turnos, menos gasto, más envíos. Yo ya ni veía el tiempo, solo veía el objetivo. Estaba bien aferrado a que todo iba a salir bien. Yo confiaba completamente. No me daba chance de pensar otra cosa. Yo decía, mi caso va a ser diferente. Yo sí voy a regresar con la casa hecha. Y con esa idea me fui quedando bien firme, sin dudar. Cuando me di cuenta ya habían pasado 3 años entre chamba y chamba, entre mandar dinero y contar semanas. Yo seguía en lo mismo, puro a friega, puro aguantar, puro decirme que ya faltaba menos. Pero cuando hablaba a la casa ya se sentía diferente. Mis hijos no eran los mismos morritos que me hablaban emocionados recién ido. Ahora los escuchaba más grandes, más distraídos, más en su pedo. Yo les preguntaba cosas y contestaban rápido, con prisa. No sabían ni qué decirme. Sentía que mis hijos no querían hablar conmigo. Bueno, hago una pausa, a mí me pasaba eso. O sea, a- antes de que mi papá nos abandonara, que vivía con nosotros, que realmente no vivía mucho porque él viajaba mucho porque tenía otra familia, además de la nuestra, pues yo sí, yo me sentía muy incómodo hablando con mi papá. Me acuerdo que era como un extraño para mí y hablar por teléfono con él,
O sea, yo lo hacía como por cortesía, como por obligación, por cordialidad y me sentía mal. O sea, yo decía, uff, soy un niño malo porque yo no quiero a mi papá, porque a mí no me nace hablar con mi papá. Entonces, es una situación difícil y compleja, no solamente para el papá que viaja, sino para los niños. Y yo hablo pues de la perspectiva del niño porque yo fui ese niño. Y es distinto, este seguidor no estaba con otra familia, ni estaba, no, sí, estaba lejos, haciendo otras cosas, pero igual estaba lejos. Eso me pegaba duro, la neta. Yo me quedaba con el teléfono en la mano pensando, chale, se me están haciendo grandes y yo aquí de este lado como menso. Pero luego me repetía que era por la casita, que era para ellos. Con mi mujer también empecé a notar algo raro. No sabía bien qué era, pero ya no sonaba igual que antes. Antes me contaba cosas del día, del terreno, de lo que iba viendo, pero ahora las llamadas eran más cortitas, más al grano. El único tema del que hablábamos era de dinero. Siempre salía algo nuevo, que los materiales subieron, que faltaba para el cimiento, que el albañil cobraba más, que había que mover la tierra, que salieron gastos. Y yo decía, órale, pues ni modo. Si ya empezamos hay que terminar y seguía mandando toda la lana. Yo no dudaba. Yo sabía que la construcción era costosa. Además, nunca había hecho una casa, así que pensaba que sí, que todo sumaba. Cada vez que me decía que faltaba algo, pues yo le metía más ganas. Había semanas donde no sentía los brazos por el trabajo duro que hacía. Nunca me acostumbré. Me dolía la espalda como si me hubieran dado una arrastrada. Pero aún así me levantaba. Yo decía, ni modo, esto no es para siempre. Varios días me enfermé, amanecía con fiebre, me tomaba algo y me iba a chambear. No podía darme el lujo de faltar. Cada día que no trabajara era un día en que no mandaba dinero. Pobrecito este man. Una vez me tumbé muy fuerte, me dio un gripón pesado, me sentía todo débil, mareado, pero aún así me fui. Me decía, no seas rajón, aguanta. Ese día casi no podía ni cargar, pero ahí anduve. Regresé al cuarto y me tiré sin cenar. Al otro día, otra vez, yo estaba necio. Todo lo veía como parte del sacrificio. De repente caí en cuenta que las fotos del terreno eran cada vez menos. Al comienzo con las cartas me mandaban fotos seguido, pero luego ya no tanto. Yo preguntaba y mi esposa me decía que iba avanzando, que ya me mandaría fotos, pero llevaba mucho tiempo sin ver nada. Pensé que bueno, que tal vez estaba ocupada, que no siempre había forma de hacerlo, no le daba mucha vuelta. Otro día me encontré con un paisano, él conocía la colonia donde estaba mi terreno, había llegado buscando lo mismo. Nos pusimos a platicar y salió el tema. Le conté todo emocionado que ya llevaba tiempo mandando lana y que la casa iba avanzando. Él se quedó pensando y me dijo que no recordaba haber visto mucho movimiento por ahí. Eso me dejó bien raro. No me gustó escuchar eso. Pero bueno, la ciudad era grande. Yo pensé que seguro no estábamos hablando de la misma casa, ni de la misma obra, o hasta ni del mismo barrio. Esa noche me desperté con esa espinita. Me puse a revisar las fotos que tenía guardadas. Las veía, trataba de imaginarme el avance. Me decía que ya tenía que haber paredes. El día siguiente me levanté y seguí como siempre, más chamba, más horas, más ahorro. Yo no quería darle espacio a esa duda, me decía que confiar era lo correcto, porque si empezaba a desconfiar me iba a volver loco. Y seguí mandando lana. Pero muy en el fondo empezó una cosita chiquita. No era desconfianza total, era más bien como una piedrita en el zapato, algo que yo mismo trataba de ignorar. Para ese tiempo yo ya no vivía con tantos paisanos, me había cambiado a un cuartito más chico, más sencillo, más austero. Era un cuarto donde apenas cabía la cama, una mesita y una sillita, nada más. A mí me convenía porque me salía más barato. Yo decía, órale, menos gasto, más lana para la casa. Llegaba de la chamba,
El cuarto estaba bien callado. Yo prendía una lucecita y me sentaba. Me quedaba viendo las fotos que me habían llegado por carta. Ahí se veían mis hijos más chiquitos, el terreno, los montoncitos de material. Era lo que me aferraba. Los fines de semana veía a otros paisanos que salían con sus familias, se los habían llevado también para allá. Yo los veía cargando bolsas de súper, riéndose, haciéndose carnitas asadas. Yo pensaba y decía, órale, qué chido. Pero luego me regresaba a mi cuarto, siempre solo, siempre en modo ahorro. En una llamada me dijeron que la casa ya estaba casi lista, que faltaban detalles mínimos, que ya estaba levantada, que ya tenía paredes y techos. Eso me prendió cañón. Yo ese día salí de trabajar y andaba como con más energía. Me sentía más chingón. Yo decía, ya la armamos, ya la armamos. Empecé a hacer planes de regresar. Ya estaba pensando cuánto tiempo más debía quedarme. Era poco. Ya casi todo iba a estar listo. Un compa del trabajo me dijo que mejor fuera antes a México, que revisara cómo iba todo, que no me esperara tanto. Yo me quedé pensando, la idea me brincó un rato, me imaginé llegando antes, viendo la casa, pero decía, mejor me aguanto, si ya casi está, mejor me aguanto y termino esto bien hecho. No tiene caso ir y regresar otra vez, mejor hacerlo completo. Así que decidí quedarme más tiempo. Cuando me di cuenta ya habían pasado 8 años. Uy, mi amigo, pero es que 8 años que es que estaba construyendo un edificio de 60 pisos. O sea, yo entiendo, a ver, yo entiendo que en los Estados Unidos se gana en dólares. Sí, 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 también se gasta en dólares, claro. Pero al cambio y teniendo una vida tan austera y no comprándose cosas y privándose de tanto, no hay que esperar 8 años para construir una casa. O sea, digamos que era la casota de 3 pisos, digamos que la quiso hacer con los mejores materiales, pero 8 años fue bastante. Claro, ya mirándolo en retrospectiva no hay nada que hacer, pero uy, también hay que ponerle un poquito de planeación a la vida. En fin, ya pasó, ya ni modo. 8 años de pura friega, de puro cuartito chiquito, de pura chamba doble, de puro comer barato, de puro mandar lana y no gastar ni un peso en mí. Andaba bien cansado, la neta, no solo del cuerpo, mi cabeza también ya no me daba más, todo me pesaba. Un día saqué el sobre donde guardaba los recibos de la lana que había enviado. Estaba bien gordo. Me puse a contar otra vez. Yo ya sabía la cantidad que había enviado. Cuando terminé, me quedé viendo el número y dije, no manches, esto es un chingo de lana. Con todo esto, mi casa ya está lista. Y me convencí de que ya era el momento, ya había aguantado suficiente y ya no aguantaba más. Empecé a planear mi regreso, me imaginé entrando al terreno, viendo la casa levantada, me imaginé a mis hijos más grandes, pero conmigo. Me imaginé durmiendo con mi esposa en mi habitación de mi casa. Me decidí, llamé y les dije que ya me regresaba, que ya era hora, que ya había mandado suficiente, que quería volver, instalarme, terminar los detalles. La reacción de mi esposa no fue la que yo esperaba. No sabría explicarlo bien, pero no fue lo que yo esperaba. Yo pensé que iba a haber emoción, pero no la hubo. Más bien hubo duda. Me dijo que no, que todavía faltaba cosas, que aún no estaba listo, que había detalles pendientes. Yo la escuché y le dije que no importaba porque ya no aguantaba más, que allá de alguna forma iba a terminar lo que faltara. Dije que ya era tiempo, que 8 años eran más que suficiente y que ya estaba decidido, que los extrañaba mucho. Después de esa llamada me sentí decidido y distinto, más ligero, más contento. Empecé a preparar todo. No iba a llegar con las manos vacías. Compré cositas para mis hijos, juguetitos, ropita, zapatos. Me imaginaba dándoselos, viendo sus caritas, eso me emocionaba. Compré algunas herramientas que sabía que en México iban a ser más costosas.
Al fin y al cabo, si faltaban detalles, pues yo mismo los iba a terminar. Ya me veía chambeando en mi propia casa para lo mío, y eso me tenía motivado. Mientras juntaba todo, un compa me dijo que avisara con tiempo a qué hora iba a llegar, que les dijera el día exacto. Le dije que sí, pero luego me entró la idea de más bien sorprenderlos. Yo quería llegar sin que ellos supieran para ver su reacción. Yo quería ver la casa así de golpe, ver a mis hijos de repente. Eso iba a ser más bonito. Así que decidí no avisarles exactamente cuándo, solo les dije que pronto ya regresaría, que ya estaba decidido. Me imaginé llegando al terreno, viendo mi casita construida, viendo todo terminado. Y entonces salí. Tomé las cositas que había comprado, la ropita que llevaba puesta que era nueva, y emprendí mi viaje para regresar y sorprenderlos. Cuando el camión me dejó cerca del pueblo sentí algo bien raro. Nervios, emoción, todo junto. Llevaba la mochila bien apretada, con los regalos, las herramientas, todo. Veía todo alrededor. Todo estaba igual. Las mismas calles viejas de México, el mismo olor a México. Todo era lo mismo. A pesar de que habían pasado 8 años, no había ningún progreso. Mientras caminaba por esas calles me latía el corazón bien recio. Yo iba imaginando el momento, yo decía, ahorita doblo, ya voy a ver la casita, ahorita ya se va a ver el techo, la fachada, algo. Yo traía esa imagen bien clavada. Mis pasos se hacían más rápidos. Yo quería llegar ya. Conforme me acercaba al terreno me iba poniendo más nervioso. Reconocí la esquina, el poste, la tienda. Ya estaba a unos metros, pensé, órale, aquí es. Por fin voy a ver el fruto de todo mi esfuerzo. Pero cuando levanté la vista, me quedé frío. A que no se imaginan ustedes qué fue lo que le pasó a este seguidor. A que no se imaginan con qué se encontró. Cuando levanté la vista me quedé frío. No vi la casa que tenía en la cabeza. No vi el techo. No vi paredes. El terreno estaba casi igual. Habían empezado una obra, sí, pero apenas unos muros bajitos, medio abandonados, material viejo arruinado. Llevaba mucho tiempo detenido y eso se notaba. Pensé que me había equivocado. Miré alrededor, miré todas otras casas, pero no. Tras revisar bien, ese era mi terreno. Nada me cuadraba, me rasqué la cabeza, volví a mirar. No lo podía creer, estaba viendo mal. Vi los bultos de cemento arruinados, la mezcla seca, todo estaba tirado. No había movimiento desde hacía mucho tiempo. Me quedé ahí parado con la mochila colgando. La cabeza me empezó a dar vueltas. Yo decía, no manches, ¿qué pasó aquí? No sabía lo que estaba viendo. Me dio una sensación bien rara en el estómago. Me acerqué a una casa cercana a preguntar. Pensé que alguien me iba a decir que sí, que estaban construyendo, que estaban avanzando. Pero unos decían que no, que hacía mucho tiempo no veían movimiento, que sí, hace unos años alguien empezó ahí una obra, pero nadie tenía nada claro. Pregunté por mi familia. Me dijeron que ellos ya no vivían cerca del terreno, que hacía tiempo se habían movido. Entonces sentí otro golpe bien raro. ¿Estaban viviendo en otra parte? Pedí indicaciones, me dieron una dirección y me fui hacia allá. La emoción que traía al llegar ya se me había bajado. Ahora traía una mezcla rara, confusión, inquietud. Iba pensando que quizá allá sí me iban a explicar bien todo. Cuando llegué al lugar me quedé parado otra vez. No era donde yo imaginaba, no era nada parecido a lo que tenía en la cabeza.
Entonces, sin tanta vuelta, alguien de por ahí me reconoció, lo saludé, le pregunté si sabía qué pedo y me dijo que Simón y me la soltó. Mi esposa llevaba tiempo viviendo con otro hombre. Se me hizo un nudo en la garganta. Llegué a la puerta, salió un vato, así nomás, bien campante, bien quitado de la pena. Me vio, me midió de arriba abajo, vio la mochila y entonces pregunté por mi esposa. Cuando se asomó desde adentro me vio y se quedó helada, pero no de alegría, sino de susto. Empecé a oler que lo que me habían dicho era cierto y que había perdido 8 años de mi vida. Le pregunté por la casa, yo todavía con una esperanza toda ridícula, pero lo que me empezó a decir fue puro rollo raro, que no se pudo, que salió caro, que hubo gastos, que esto, que lo otro. Yo escuchaba y mi cabeza decía, algo no cuadra, ni de chiste, algo aquí no cuadra. Yo me acordaba del sobre lleno de recibos, toda la lana que mandé, ¿dónde había quedado? Pregunté más por los materiales, por el techo, por el terreno, nada, puro pedo. Empecé a ver alrededor y había muchas cosas, muebles, televisores, estéreos, consolas de videojuegos, un comedor lujoso, cuadros en las paredes. Y entonces me di cuenta de que me habían visto la cara de tonto los últimos 8 años. Luego salieron mis hijos y ya no eran los morritos que yo había dejado, ya estaban grandes. Claro, pues imagínate, a ver si, digamos que los había dejado, no sé, de 5 años, más 8 ya eran preadolescentes de 13, ya eran adolescentes más bien. Si los dejó de 8, al volver ya eran jóvenes de 16 años, casi hombres. No, terrible. Yo quería abrazarlos, decirles que todo lo que había hecho había sido por ellos, pero desde que me miraron sentí la distancia. No era frío nomás, era otra cosa, como si ya me vieran raro, como si yo fuera un extraño. Lo primero que quise fue explicarles que me había ido para mandarles lana, que me había partido el lomo, pero los pinches morros ni me pelaban. Yo hablaba y mis palabras caían al piso. Era como si durante años les hubieran dicho que yo los abandoné, que me olvidé de ellos. Yo trataba de recordarles que había trabajado mucho, que había vivido en un cuartito, quería hablar, quería contarles todo eso, pero no, nada me salía. Quería gritar, pero tampoco me salía. Les dije, no van a saludar a su papá, mijos. Y uno de ellos dijo que yo no era su padre, que su padre era el que estaba ahí, el que vivía con ellos, el que los había cuidado y ayudado, el que los había mantenido, el que los había visto crecer. Ay, la vieja mala, la esposa es mala, la esposa es mala, le convenció a los hijos de otra cosa, de que no sé de qué los convenció, pero los niños creían que el que estaba ahí con ellos era el bueno y era el que les daba el dinero y el dinero lo estaba mandando el seguidor anónimo. Ah, feísimo. Sentí que me tumbaron por completo. Esos 8 años me cayeron encima. Uf, qué fuerte. Me hidraté aquí un poquito para poder seguir porque esto se puso feo, feo. Salí de esa casa bien aturdido. Ni coraje traía ya. Traía como un hueco raro. Caminé sin rumbo, con la mochila colgada todavía, con los regalos ahí dentro, con las herramientas, con todo. Yo decía, no manches, 8 años de estar como burro chambeando
de comer mal, de dormir mal, de aguantar, de vivir solo. Y ahora, ni casa, ni familia, ni nada. Me sentía bien vacío, bien menso. No tenía dónde ir. Regresé pensando que iba directo a mi casa, a mi vida, pero no. Ahora era un fantasma por las calles del pueblo. No tenía un lugar a donde estar. Al final de la tarde me encontré con un compa de antes. Me vio todo desubicado. Me dijo que me podía quedar en su casa. Yo no tenía de otra, así que acepté. No podía creer que eso me estuviera sucediendo a mí. Me acordé del cuartito donde vivía, de las fotitos dobladas, de las navidades solo, de cuando me enfermé, de lo mucho que trabajé. Todo me cayó encima. Yo decía, chale, todo ese tiempo se fue. No había manera de recuperarlo. Mis hijos habían crecido sin mí y ahora me odiaban. La casa nunca se levantó. Al día siguiente volví para hablar otra vez con mis hijos. Yo tenía la esperanza necia. Fui con calma tratando de acercarme, pero la cosa no cambió. La distancia y la frialdad eran la misma. Yo trataba de decir que quería explicarles, que quería arreglar las cosas, que ellos tenían mucho por escuchar, pero no, ya no había espacio para mí. Me pidieron que me fuera y que no hiciera más lío. Ya yo no tenía ni fuerzas para discutir. Ya no había lugar ahí para mí. Ni como padre, ni como esposo, ni como nada. Yo iba a estorbar en esa casa. Uf, tremendo. Pasó una semana y me di cuenta de que no podía quedarme ahí. Todo me recordaba lo mismo. Yo andaba como un zombi nomás dando vueltas. Hasta que un día dije, ya estuvo, si me quedo aquí me pudro. Agarré otra vez la mochilita, le di las gracias a mi compa y me fui. Me fui a un pueblo, nada planeado, solo empezar de nuevo, de cero, bien jodido. En el pueblo encontré un cuartito chiquitito otra vez. Ya no era un cuartito en los Estados Unidos con la esperanza de regresar, era un cuartito para recomenzar. Empecé a buscar chamba de lo que fuera, ayudando en obras, cargando tabiques, mezclando cemento otra vez desde abajo. Había retrocedido y perdido muchos años, pero ya no estaba contando los días para irme, ya no estaba pensando en mandar todo. Ahora lo que ganaba era para comer, para vivir y para mantenerme. Y eso, aunque suene raro, me empezó a dar calma. Las noches seguían siendo solas, pero ya no era igual. Yo me sentía fuera del cuartito con un café barato. Perdón, yo me sentaba afuera del cuartito con un café barato viendo pasar la gente. Pensaba mucho, la neta, pensaba en los 8 años, en lo que se fue, en que el tiempo ya no iba a regresar, en mis hijos, cómo crecieron sin mí. Pero ni modo, tuve que aceptarlo y ya. Decidí que no me iba a devolver a los Estados Unidos, ya no más. No quería volver a ese ciclo, ya había sufrido suficiente. Iba a empezar de cero, pero aquí, aunque fuera lento, aunque fuera batallando, no iba a perder más años. Con el tiempo me fui acomodando, nada lujoso, pero algo de estabilidad. Una chamba fija, un cuartito mejor, una camita más decente. Inevitablemente pasaron los años, yo seguí en lo mío, siempre pensando en mis hijos, pero conforme pasaba el tiempo, ya sin esa ansiedad, acepté que nunca se iba a arreglar la situación. Dolía un chingo, pero lo acepté. Y así me quedé, sin la casa que soñé, sin los años que se fueron, sin la familia como la imaginé, pero de pie, chambeando, tranquilo, siguiendo adelante, porque aunque el sacrificio que hice nunca fue valorado, yo no me quedé tirado, yo seguí, no tenía otra opción y para mí eso fue suficiente.
Vaya, qué barbaridad de historia. Hasta aquí me envía el seguidor. Es una anécdota que me envía también un amigo del Gallo. El Gallo es un entrevistado que tuve aquí en el canal. Si no han visto la historia, los invito a que vean la historia del Gallo aquí en el canal. Es muy, muy buena. El Gallo pasó 10 años en prisión, injustamente condenado, injustamente acusado por su ex esposa. Y él conoce a este seguidor. De hecho, el Gallo, que es cantante, le escribió una canción para la historia de este seguidor. Y bueno, el Gallito agradecido porque le ayudé a crear su canal de YouTube y le ayudé a monetizar sus canciones y a ganar algo de dinero con sus canciones. El Gallito pues le dijo al seguidor le dijo a este hombre con quien sigue en contacto: mire, mándele la historia para que él la cuente. Yo ya le mandé la mía, él me invitó y tal. Entonces, hasta aquí. Muchas dudas que me quedan. ¿Qué pasó con su vida, mi estimado seguidor? Si usted quiere mandarme parte 2, me vendría muy bien leerla. Quiero saber qué pasó. Entiendo que esto pasó hace muchos años, entiendo que esto pasó hace unos 30 años tal vez. Y me gustaría saber qué ha seguido pasando con su vida. ¿Conoció a alguien más? ¿Tuvo otra familia? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Cómo está ahorita? Creo que me quedé muy a medias con la información que tengo y le ruego, por favor, mándeme más porque necesito saber más. Si es la primera vez que usted está aquí en el canal, le cuento que hoy estoy como el llanero. Sin embargo, tengo aquí la dicha y la fortuna de contar en muchas ocasiones con el apoyo de mi esposa, que es una aclamada y reconocidísima youtuber. En la mayoría de episodios ella está conmigo aquí al lado, interactuando, opinando. Hoy no se pudo. Y básicamente que cuento historias que me mandan de manera anónima. Si no es la primera vez que usted está aquí, recordarle que tal vez me esté viendo sin estar suscrito, así que por favor suscríbase al canal. Revise si está suscrito. Es probable que no. Es probable que YouTube le recomiende mis videos a pesar de que usted no esté suscrito. Por favor suscríbase y active todas las notificaciones. Déjenme saber si al igual que yo quedaron iniciados y necesitan saber más de este seguidor. Pongan en los comentarios para que el seguidor se nos anime y nos mande más de esta historia. ¿Qué siguió pasando con su vida? Es lo que quiero saber. Por verme, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hay historias que nadie cuenta, porque el mundo se acostumbró a señalarnos en silencio. Pero hoy por fin podemos mostrarnos tal como somos. Hombres que fallan, pero también aman y que eligen ser distintos. Esto es Los Buenos Somos Más. Historias reales. Hombres de verdad.